que les he subido, ¿sí? Nosotros tenemos planteo y solución. ¿En qué consiste este trabajo práctico? Básicamente es parecido a lo que ya vimos, aquel caso, digamos, donde hemos encontrado, digamos, o hemos aprendido a cómo se constituye o se arma el famoso coeficiente unificado, ¿sí? La diferencia es que este práctico es más complejo. ¿Para qué? Para que nos ayude, digamos, a entender ese mecanismo, digamos, de la determinación del coeficiente unificado. Entonces, primero, para arrancar, ¿qué es lo que necesitamos saber? Que no estamos en otro tributo, es el mismo impuesto a las actividades económicas para Salta, que se llama ingresos brutos en el resto de las jurisdicciones, en el que nosotros admitimos a los que están entrando tarde, en el que nosotros vamos a proceder a distribuir los ingresos brutos que genera el contribuyente por realizar, digamos, o por el desarrollo o el ejercicio de su actividad, que es el hecho imponible en este tributo del impuesto sobre los ingresos brutos. Pero cuando el contribuyente tiene esta característica de que desarrolla su actividad en más de una jurisdicción, entonces cuando su actividad es un proceso único, pero en realidad él se extiende y el desarrollo de esa actividad es en más de una jurisdicción, entonces allí nace la potestad tributaria de más de un fisco, digamos, de exigir, digamos, este impuesto sobre los ingresos brutos. Y entonces allí en ese estado el contribuyente estaría, digamos, sujeto a doble o múltiples imposiciones. Por eso es que se ha convenido en este régimen del convenio multilateral, que es un acuerdo entre las jurisdicciones, y que únicamente se aplica hasta cierto momento. ¿Cuál es ese momento? Cuando se logra distribuir las bases, ¿sí?, entre todas las jurisdicciones involucradas. Entonces, todo lo que vamos a ver en el régimen de convenio, ya sea régimen general o regímenes especiales, la tarea del convenio termina cuando se logró distribuir, digamos, las bases o los ingresos entre todas las jurisdicciones involucradas. Luego, cuando cada jurisdicción tiene ya su porción de la torta, los ingresos brutos que se les asignó, entonces allí cada jurisdicción aplica sus normas locales, lo que dicen los códigos fiscales, las leyes tributarias. Entonces, cada jurisdicción le da el tratamiento fiscal, digamos, que le corresponde de acuerdo a su normativa vigente. Entonces, nosotros rebobinando, vamos a tener, digamos, el caso de un contribuyente. Yo comienzo, a ver, voy a compartir. Mm, Voy a compartir el material. Cualquier cosa, digamos, me dicen si es que estamos bien, ¿verdad? ¿Lo ven al material? ¿Estamos compartiendo? ¿Me confirman, por favor, así seguimos? ¿Sí? Sí, contadora. Bueno, como es un mismo archivo y puse el planteo y la solución en un mismo archivo, que es un Excel, voy a estar yendo y viniendo, ¿sí? Quizás tengamos ahí unos segunditos nada más de diferencias, pero cualquier cosa me avisan si es que no corre o no. Arrancamos con el caso práctico, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso práctico? Tenemos una empresa que se llama Almacenes Generales S.A. Y esta empresa se dedica a la venta mayorista y minorista de comestibles, cosméticos, repuestos básicos, productos de seguridad y productos varios de ramos generales. ¿Qué es lo que hemos dicho ya se les ha dicho, digamos, en las clases teóricas y también lo hemos reiterado cuando hicimos el trabajo práctico anterior? Que cuando tenemos el caso, digamos, de un contribuyente que realiza una o varias actividades, lo que tenemos que identificar, ya sabemos que es un contribuyente del régimen de convenio,
Lo que tenemos que identificar son las distintas actividades que desarrolla este sujeto. ¿Por qué? Porque en el régimen de convenio nosotros tenemos actividades que están sujetas a lo que le llamamos régimen general y actividades que están sujetas a los regímenes especiales. ¿Cuál es la diferencia entre ir a uno y a otro régimen? Bueno, es la naturaleza de la actividad desarrollada. Nosotros tenemos de los artículos 6 a 13 cuáles son las actividades que a las cuales, digamos, debemos distribuir las bases según lo que nos indica esos artículos de 6 a 13. Básicamente, esas actividades que están sujetas a regímenes generales distribuyen las bases con un porcentaje que dicen cada uno de esos artículos. Por ejemplo, por decirle, si se dedica a la actividad de construcción, nos dice que el 10% va para las jurisdicciones donde se realiza la administración y el 90% donde se realiza la obra. Entonces, esos porcentajes, el 10 y el 90, se aplican directamente a los ingresos corrientes. O sea, por ejemplo, si tenemos que distribuir las bases del periodo mayo que ya terminó, bueno, buscamos, digamos, los ingresos por esa actividad, por la construcción del periodo mayo, y aplicamos esos porcentajes para distribuir la base de esa obra, los ingresos brutos de esa obra, entre las jurisdicciones involucradas. El tema es que cuando la actividad que desarrolla nuestro contribuyente no la encontramos encuadrada o no encaja estrictamente en las actividades o rubros o empresas en las que nos indican los artículos 6 a 13, entonces si no hay, digamos, un encastre o un encaje correcto, ¿sí? Entonces es una actividad del régimen general. ¿Y cómo cómo distribuimos los ingresos brutos de un contribuyente que desarrolla actividades por el régimen general? Y lo tenemos que hacer aplicando un coeficiente, ¿sí? Un porcentaje, un coeficiente, pero ese coeficiente viene de ser calculado en función de una historia, o sea, la historia de los ingresos y de los gastos que este contribuyente tuvo, pero en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, aquí siempre tenemos que trabajar cuando cerró un ejercicio, el contribuyente, ya sea comercial si lleva libros, o el año, o terminó su ejercicio fiscal, que es el año calendario, si no lleva libros. Entonces, con esa información de ingresos y gastos del ejercicio anterior, vamos a trabajar para hacer el cálculo de este famoso coeficiente unificado, que vamos a tener un coeficiente por cada jurisdicción en la que el contribuyente desarrolla actividad. Y ese coeficiente es el que luego le vamos a aplicar a los ingresos corrientes. Por ejemplo, el ejercicio cerrado en mayo, vemos cuáles fueron sus ingresos brutos reales de mayo y le aplicamos estos coeficientes. Entonces allí es como que determinamos, a ver, cuánto de base declaramos para Salta, cuánto para Jujuy, cuánto para Tucumán, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es aplicar estos coeficientes. En términos generales, eso es lo que vamos a hacer también en este trabajo práctico, ¿sí? Como hicimos en el anterior. Vamos a trabajar, vamos a ver qué tipo de contribuyente tenemos, si lleva libros o si no, y vamos a trabajar con los ingresos y gastos del ejercicio anterior, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a conformar un coeficiente unificado para cada jurisdicción para poder distribuir las bases de este o del presente, digamos, periodo fiscal. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos que tenemos una sociedad anónima y como es una persona jurídica, sabemos que lleva libros. Entonces, sabemos que tenemos un balance. Nos dice que cierra ejercicio en noviembre de cada año, que inició actividad y está inscrita en convenio desde enero del 2024 y que cuando se inscribió lo hizo en las jurisdicciones de Salta, y porque tiene la administración central en Salta, y tiene sucursales en Buenos Aires y en San Juan. En Cava solo se produjeron aisladas ventas entre ausentes. O sea que de entrada sabemos que tenemos, digamos, varias jurisdicciones, ¿sí? Salta, Buenos Aires, San Juan y Cava. Fíjense que cierra ejercicio en noviembre de cada año.
e inició actividad en enero del 2024. Nosotros tenemos que distribuir bases del 2025, los ingresos brutos del 2025, y necesitamos un coeficiente unificado que sea el resultado de trabajar con ingresos y gastos del ejercicio anterior, o sea, del 2024. Fíjense que como inició actividad en enero del 2024, nosotros tenemos información del ejercicio anterior que superan los 3 meses o los 90 días que nos dice la normativa, que es el tiempo mínimo, ¿sí?, que debemos tener o debemos considerar para trabajar, digamos, con ingresos y gastos de esa jurisdicción, digamos, en el cálculo del coeficiente unificado, ¿sí? O sea, es como que no siempre podemos trabajar con todo. Ejemplo, si nosotros, por ejemplo, inició actividad en San Juan en noviembre, entonces allí nosotros no tenemos una información razonable de 3 meses de actividad. La normativa consideró que era razonable considerar como un mínimo de tiempo los 3 meses o los 90 días, ¿sí? Entonces, si tenemos una nueva jurisdicción que se haya, ejemplo, esto no es del práctico, ¿no?, pero que hayamos abierto una sucursal en San Juan en noviembre, cuando terminó, digamos, nuestro ejercicio en noviembre, fíjense en que vamos a tener solamente un solo mes de historia en cuanto a ingresos y gastos de esa nueva sucursal de San Juan. Y con esa información no se puede, digamos, no es representativa, digamos, para demostrarnos el nivel de actividad que tiene el contribuyente en San Juan. Si de los 12 meses solamente vamos a tener la información de un mes. Por eso es que cuando hay nueva jurisdicción, nos dice la normativa de que se requiere un mínimo, digamos, de tiempo de 3 meses para que forme parte, digamos, en el cálculo del coeficiente unificado. Si no, lo tenemos que dejar allí y va a seguir tributando, como dice el artículo 14, en los casos de inicio de actividad, por atribución directa. ¿Qué quiere decir atribución directa? En función de lo que facture, digamos, en esa nueva jurisdicción. Y así va a estar noviembre, después todo el ejercicio siguiente, ¿sí? Y en el posterior, allí recién va a entrar, digamos, en el cálculo del coeficiente unificado esa nueva jurisdicción, ¿sí? Este tema de inicios y ceses de actividad lo tienen que tener, digamos, presente siempre, porque también es un tema que se le incluye, digamos, en parciales y en finales. En este caso no tenemos, es un contribuyente nuevo, no es nueva jurisdicción, él es un contribuyente nuevo. Y como inició actividad en todas las jurisdicciones en enero del 2024, tenemos, y cierra en noviembre, tenemos, ¿cuánto? 9 meses de historia. Entonces podemos entrar, digamos, a calcular el coeficiente unificado, ¿sí? Si en vez de iniciar actividad en todas las jurisdicciones, ¿sí?, hubiera iniciado en noviembre, allí no podemos calcular el coeficiente unificado. Allí tenemos que seguir distribuyendo bases por asignación directa, digamos, lo que factura en Buenos Aires para Buenos Aires, lo que factura en San Juan para San Juan, lo que factura en Salta para Salta, hasta cerrar el próximo ejercicio, ¿sí? Pero acá, como tiene, digamos, registra actividades de enero hasta noviembre, es un tiempo razonable y podemos, digamos, calcular el coeficiente unificado para este contribuyente. Luego nos dice que los importes son simbólicos, son netos de IVA, lo mismo que le ponemos en todos lados, y nos da la información que corresponde al ejercicio comercial cerrado al 30 de noviembre del 2024. Ya sabemos que es un ejercicio irregular porque inició actividad en enero. Nos da información del estado de resultados. Sabemos que toda la información de los estados contables hoy están reexpresadas por inflación. Luego me va a comenzar a dar las llamaditas. ¿Por qué? Porque nosotros la información que necesitamos para el coeficiente, para el cálculo del coeficiente unificado, es información de ingresos e información de gastos. Por ello es que trabajamos, digamos, partiendo del estado de resultados. Entonces tenemos los ingresos, 25 millones, luego tenemos llamadas, luego vamos a tener información de costos y gastos, y
todos con llamadas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir analizando cada una de la información para ver si corresponde o no incluirlas dentro del cálculo del coeficiente unificado. ¿Cómo calculamos el coeficiente unificado? Y ahora un poco vamos a ver, digamos, la planilla de solución para que le vamos a mostrar cómo exponemos, cómo debiéramos trabajar y exponer la información para, digamos, realizar, digamos, esta tarea y sin omitir, digamos, ninguna información, porque en realidad nosotros tenemos que trabajar con todos los ingresos que dice el estado de resultados. Tenemos que llegar a los totales de todos los gastos que tenemos en el estado de resultados, ¿sí? Entonces, esa suma, siempre ese doble control se debe hacer para, digamos, justamente asegurarnos de que no estamos omitiendo, digamos, ningún concepto. Eh, la solución propuesta es parecida a la que vimos en el práctico anterior, ¿sí? En el que hicimos ya la determinación de un cálculo de coeficiente unificado. Acá nosotros tenemos la planilla, digamos, una planilla de trabajo donde vamos a trabajar solamente con los ingresos. Después vamos a tener otra planilla de trabajo donde vamos a trabajar solo con los gastos. Entonces, y de los ingresos, de lo que trabajamos con los ingresos, vamos a hacer primero. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es identificar o separar los ingresos y los gastos también después en su momento en computables y en no computables, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge esto? Dirán ustedes, ¿sí? ¿De dónde surge esto? ¿Dónde dice el convenio del artículo 1, ¿sí? Donde comienzan los regímenes especiales, al 5 al 6, donde dice que tenemos que separar en computable y no computable. Bueno, lo dice el artículo 3, pero cuando se refiere a los gastos. Y lamentablemente el artículo 2, que se refieren a los ingresos, muy poco nos dice. Pero la forma en que nosotros tenemos que trabajar para calcular este coeficiente unificado es esta que le exponemos ahora y la que le expusimos en el práctico anterior. Hay dos tareas que son, digamos, más o menos complicadas. ¿Por qué? Porque el primer paso que tenemos que dar es identificar cuáles son los ingresos y gastos computables y no computables. El segundo paso, una vez que tenemos cuáles son los computables, a los no computables los descartamos, pero a los computables es con lo que vamos a seguir trabajando. Y esos ingresos y gastos que hemos dicho que van a ser los computables, tenemos que entrar a jurisdiccionalizarlos o asignarlos a cada una de las jurisdicciones. En función de que ya lo vamos a ver en el práctico mientras lo vamos desarrollando, pero quiero que les quede el esquema, digamos, de trabajo, digamos, claro. Entonces, primero, tomamos los ingresos y decimos cuáles son los computables y los no computables. Nos quedamos con los computables. Esos que dijimos que son computables, comenzamos a asignarlos a cada jurisdicción o a qué jurisdicción corresponden, ¿sí? ¿En función de qué? De criterios que ya vamos a analizarlos enseguida. Una vez que tenemos ya los ingresos y los gastos computables, jurisdiccionalizados, lo único que tenemos que hacer es matemática, ¿sí? Ver el porcentaje en el que participa cada una de las jurisdicciones en el total de esos ingresos, ¿sí? Lo mismo hacemos con los gastos. Entonces vamos a tener un coeficiente de ingreso y un coeficiente de gastos y luego lo dividimos en dos y ese es el coeficiente unificado. Parece fácil matemáticamente, lo que es complicado es identificar cuáles son no computables y luego cuál es el criterio que tenemos que aplicar para jurisdiccionalizar. En eso tenemos que poner, digamos, la atención ahora. Entonces, comencemos con los ingresos. Nosotros, en cuanto a los ingresos, la información que tenemos es la del planteo, ingresos por ventas, 25 millones, y lo voy resaltando con amarillito, 25 millones. Entonces, vamos a la llamada 1. ¿Qué nos dice la llamada 1 con respecto a los ingresos por venta? Nos dice que tenemos ventas en Salta, ventas en Buenos Aires y, ¿qué más? Ventas en Tucumán, ¿sí? Yo los voy poniendo
chicos, con amarillo para que a ustedes les quede, digamos, se los voy resaltando. ¿Mm? ¿Y qué más tenemos? Y en San Juan, ¿sí? Esas son las ventas que tenemos en cada una de las jurisdicciones. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Porque ahora vamos a comenzar a leer los distintos casos que tenemos, pero ¿cómo nos damos cuenta qué es computable y qué es no computable en cuanto a los ingresos? Ahora vamos a trabajar solo con los ingresos, ¿sí? Bueno, eh, todos estos años lo vinimos haciendo en función de lo que se definía en casos concretos. Los casos concretos son aquellos, eh, la comisión, tenemos dos organismos de aplicación en el régimen del convenio, comisión arbitral y comisión plenaria. La comisión arbitral trata, digamos, justamente aquellos casos donde los contribuyentes o las jurisdicciones tienen algún reclamo. Entonces ellos son los que resuelven, digamos, los litigios que pudieran surgir, digamos, entre las jurisdicciones o los contribuyentes. Pero ¿qué sucede? Cada caso, y a eso le llaman casos concretos, ¿sí? Entonces resolvían, en función, digamos, de lo que resolvían, eso quedaba, digamos, como un antecedente. Y es como que sería la jurisprudencia administrativa. Entonces, como nosotros cuando tomamos el régimen de convenio, vieron que tenemos muy poquitos artículos, el régimen de convenio son 36 artículos. Antes que comiencen los regímenes especiales son 5 artículos nada más. Y con 5 artículos tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, muy poca normativa y muchos problemas, digamos, para solucionar. Por eso es que siempre cada cuestión que surgía, nosotros lo tratábamos, digamos, de solucionar aplicando o resolver aplicando los casos, lo que la comisión arbitral y plenaria habían resuelto en los casos concretos. Eh, Profesora, sí. disculpe, ¿se puede fijar si tiene chicos en sala de espera? Ujú. Muy bien, a ver, porque yo como estoy compartiendo, mm, sí, ahí les estoy dando. Bueno, tendría que ponerlos a unos de ustedes, ¿no? De coanfitrión. Bueno, sigamos ¿siguen viendo ¿ustedes ven todo lo que yo veo o siguen viendo solamente lo que les estoy compartiendo? Se ve el Excel. El Excel, bueno, listo, entonces seguimos con el Excel. Espera que quiero salir de acá. Bueno. No, esperen que por entrar acá, ahí está. Bueno, salgo de acá. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? ¿Seguimos? Seguimos con el Excel. Entonces, ¿qué sucede? Lo único que tenemos en el régimen de convenio con respecto, digamos, a los ingresos es que en el artículo 2 nos dice que, salvo para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente se distribuirán entre todas las jurisdicciones de la siguiente forma. Y en el inciso B, cuando se refiere a los ingresos, dice el 50% restante, se refiere, digamos, al coeficiente que vamos a trabajar, en proporción a los ingresos provenientes de cada jurisdicción. O sea, fíjense en que usa la palabra provenientes. Eso es todo lo que tenemos con respecto, digamos, a los ingresos, ¿sí? Entonces, este artículo se refiere, digamos, a la jurisdiccionalización, o sea, a dónde tenemos que asignar los ingresos. Pero ahora yo vuelvo, antes de jurisdiccionalizar, tenemos que ver con cuáles tenemos que trabajar, o sea,
con lo que son computables. ¿Cómo sé cuáles son computables y cuáles son no computables? Bueno, antes era una recopilación de casos concretos. Hoy lo tenemos en esta famosa resolución que les debemos haber dicho en teoría y en clase, que todos los años la comisión arbitral va a sacar una resolución que dijo que iba a ser la primera de cada año, pero después no se respetó, donde en esa resolución digamos, lo que hace es compilar, hace la compilación de casos, de lo que se resolvió en casos concretos. Entonces, es una verdadera reglamentación para nosotros esa resolución que saca, digamos, todos los años. En teoría, y le subieron el material, digamos, a la plataforma de la resolución 17 del 2024. En el 2023 era la 15, teóricamente tendría que ser la número 1 de cada año, pero tampoco todos los años, digamos, la sacan. Entonces, este año lo que ustedes tienen en la plataforma es la 17 del 2024, ¿sí? Esa es nuestra reglamentación. Tómenlo así, ¿sí? Es como que es nuestra resolución reglamentaria. En esa resolución, lo positivo fue que yo lo tengo acá, yo tengo la del 15 del 2003, ¿sí? Pero tiene un artículo, yo la tengo en el artículo 5, dice ingresos brutos totales no computables. Y nos dice, interpretar a los fines de la aplicación del régimen de convenio, ¿sí? Que no se computarán dentro de los ingresos brutos totales del contribuyente para el armado del coeficiente, y nos da una serie de ingresos que no tenemos que considerarlo. Uno de ellos dice los que corresponden a regímenes especiales. O sea, si acá nuestro contribuyente también, por ejemplo, fuera empresa constructora y realizara una actividad de construcción, tendríamos que sacarlo, ¿sí? También tenemos que dejar fuera los ingresos correspondientes a la venta de bienes de uso, los recuperos de gastos, los recuperos de deudores incobrables y los recuperos de impuestos. Eso es lo que me dice este artículo de la resolución 17. Pero también tenemos que dejar fuera cualquier otro concepto que tengamos, digamos, como valor patrimonial proporcional, diferencias de cambio, exportaciones. Y eso lo dice en los artículos siguientes, ¿sí? Yo lo tengo en el 5, en el 6 y en el 7. Entonces, ¿qué sucede? Y esto se completa con otro artículo que tiene esta resolución con respecto a cuando me dice los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que tuvieran para una misma jurisdicción ingresos imponibles gravados, exentos o gravados a tasa cero, deberán declarar en forma discriminada dichos ingresos. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros también tenemos que considerar como no computables a los no gravados. ¿Por qué? Porque en todo este régimen se trabaja para medir actividad. Nosotros tenemos que medir actividad. Y medimos actividad con los ingresos gravados, medimos actividad con los ingresos exentos también y con los ingresos gravados a tasa cero. Entonces, todos esos van a ser, digamos, computables. Entonces, según dicen, por el complemento, dice la doctrina, por el complemento, ¿cuáles quedan fuera o serán no computables? Los no gravados. Un ejemplo, ¿qué puede ser un no grabado? Y he recibido una donación. Entonces, si yo he recibido una donación, es un ingreso no grabado en este impuesto, entonces no me ayuda a medir actividad, porque esa es la finalidad, digamos, la finalidad es dejar como ingresos computables y gastos computables aquellos que me ayuden a medir la actividad que tiene o que desarrolla el contribuyente en cada una de las jurisdicciones. Y así como, por ejemplo, dejamos de lado los no grabados porque no me ayuda a medir, los no grabados porque no me ayuda a medir actividad, como el tema este que le digo si cobré una herencia, también deja de lado otros conceptos que sí están relacionados con mi actividad, pero en realidad muchas veces les resulta, digamos, les resulta complicado hacer una distribución. Entonces, de allí que hay algunos conceptos de ingresos y de gastos que directamente dice lo dejemos fuera, no porque no ayude a medir actividad, sino porque nos trae más complicaciones, ¿sí?
Eso es el caso, por ejemplo, cuando nos dice dejemos fuera las exportaciones, porque ustedes deben saber que hubo, digamos, también un tiempo donde Misiones grabó las exportaciones. Entonces, terrible lo que se armaba, digamos, en el coeficiente unificado. Y desde allí es como que se dijo que las exportaciones, digamos, las dejemos fuera. Venta de bienes de uso o el resultado de la venta de bienes de uso es otro tema porque algunas jurisdicciones la consideran no grabada, otra que no forma parte de la base imponible, o sea, tiene distintos tratamientos. Entonces, y como no es habitual tampoco que estemos vendiendo nuestros bienes de uso, entonces también dice la norma reglamentaria, esto también lo dejemos fuera, ¿sí? Tiene que ver con nuestra actividad, pero difícil de medir, ¿sí? Porque encima los bienes de uso nosotros lo usamos para quizás para fabricar todo los bienes de cambio que vendemos, digamos, en las distintas jurisdicciones. ¿M? Entonces, como que es más difícil, digamos, medir. Entonces, cuando se complica, dice, esto lo vamos a considerar, digamos, no computable. ¿M? Entonces, en cuanto a los ingresos, rebobino, el convenio no me dice nada. ¿De dónde saco los no computables? Y primero, de una regla básica, si tenemos que incorporar los grabados y los exentos y los grabados a tasa cero, quiere decir que los no grabados son no computables. Y después son no computables todo lo que me dice esta resolución, ¿sí? Lo que me dice en un artículo, que yo lo tengo en el quinto, repito, ¿sí? Y lo que dice, digamos, en los otros artículos donde dice que quedan fuera las exportaciones, las diferencias, los ingresos por diferencia de cambio o BPP. Eh, y eso es lo que vamos a hacer primero, ¿sí? Si encontramos alguno de estos ingresos, lo mandamos a la columna de no computable. ¿M? Segundo, tenemos que jurisdiccionalizar, ¿sí? O sea, tenemos que decir, disculpen, antes de irme, digamos, a los... No, tenemos que jurisdiccionalizar los ingresos, nos vamos a quedar con los ingresos primero, ¿sí? ¿Cómo jurisdiccionalizamos? Y bueno, el artículo 2 me dice que tenemos que atribuirlo a la jurisdicción del cual provienen los ingresos, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo sabemos, digamos, de qué jurisdicción provienen los ingresos? Y bueno, si nosotros tenemos ventas en Casa Central de Salta, ¿sí? Entonces decimos, pero si la venta fue en Salta y los ingresos provienen de Salta, porque fue la Casa Central de Salta la que concretó la venta, ¿sí? Bueno, ese caso es fácil, pero en realidad no todos los casos son así de fácil, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, fíjense, el segundo caso voy a sacar esto, lo que yo, el 1.2 del planteo. Nos dice, de la Casa Central de Salta se vendió a un cliente domiciliado en San Juan. ¿Mm? Entonces, hasta ahí, fíjense en que ya no parece ser tan fácil, ¿sí? Necesitamos más datos, saber más cosas, porque ya si es un cliente de otra jurisdicción y por ahí no es venta de Salta, ¿sí? No sabemos, tenemos que seguir indagando. Y nos dice, de la Casa Central de Salta se vendió a un cliente domiciliado en San Juan que solicitó productos de seguridad por la web de la empresa. Y luego nos dice que la mercadería fue entregada desde Buenos Aires, donde se encontraba el stock solicitado, y al momento del pago la empresa le retuvo ingresos brutos para todas las jurisdicciones con alta en convenio. Bueno, la última parte no nos importa mucho. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que allí ya primero nos incorporó el tema de que hay un cliente que vino o que reside, digamos, en otra provincia. Después ya nos incorporó el tema de la página web. Después nos incorporó otra jurisdicción donde se realizó la entrega. Entonces ya en el punto 1.2 yo le pregunto, ¿a qué jurisdicción o de qué jurisdicción provienen los ingresos? Que es la terminología que usa el convenio, ¿no? ¿De qué jurisdicción proviene? ¿De Salta, de San Juan o de Buenos Aires, que fue la jurisdicción en el que se hizo la entrega del producto? ¿Sí? De Entonces, San bueno, Juan. ahí ya tenemos que entrar, digamos, a analizar. Y en la doctrina se comenzaron, digamos, a analizar y no solo la doctrina, sino también esta jurisprudencia administrativa en la resolución de los casos concretos de la comisión arbitral, se comenzaron a definir, digamos, varios criterios.
El primer criterio, digamos, que ustedes lo ven en la teoría, digamos, el primer criterio que se aplicó para jurisdiccionalizar los ingresos fue el de la concertación, que fue, no tuvo mucha vida. ¿Por qué? Porque ese criterio era el que refavorecía a una jurisdicción que era a Buenos Aires y a Cava, porque todos los negocios se concertaban, digamos, en esas dos jurisdicciones, ¿sí? Entonces, el resto de las provincias, digamos, se sentían, digamos, desamparadas porque no tenían ingresos. Entonces, por ello, eso fue el primero de los criterios, pero tuvo una vida muy corta. Enseguida, digamos, se desconoció ese criterio. Y luego, el criterio que tuvo, digamos, mayor vigencia en un lapso de tiempo. Hay otros criterios que se resolvieron para casos concretos y nada más que para esos casos. Pero después el criterio general que se venía aplicando, se aplicó por mucho tiempo y ahora todavía creemos que sí se debe seguir aplicando, es el de la entrega de la cosa, ¿sí? O sea, en la jurisdicción donde se entrega la cosa, esa es la jurisdicción de donde provienen los ingresos. Entonces, si la mercadería, digamos, es entregada en Salta, entonces es Salta la jurisdicción de la que provienen esos ingresos, ¿sí? Lo que sucede es que últimamente, y acá les voy agregando y vamos a ir complejizando el tema. Cuando yo hablo de entrega de la cosa, los ingresos provienen y teóricamente estamos, digamos, tratando el tema de que las operaciones son entre presentes, o sea, que el cliente, su proveedor o nuestro contribuyente, el vendedor, es como que se ven la cara, digamos, ficticiamente hablando, ¿no? Entonces, nuestro convenio, digamos, trata ese tema. En general, las operaciones son entre presentes, salvo que se diera el caso del último párrafo del artículo 1, que ese último párrafo del artículo 1 es el que trata las operaciones entre ausentes. ¿Y cuándo sabemos que estamos ante una operación, digamos, entre ausentes? Y bueno, en realidad la norma, digamos, del último párrafo del 1 dice que cuando cualquiera fuera el medio utilizado para formalizar la operación y nos indica allí a título enunciativo correspondencia, telégrafo, teletipo. Y ustedes fíjense en que si la operación, digamos, es realizada, ¿sí? O tiene esta característica que es una operación entre ausentes, allí sí me indica el convenio a qué jurisdicción tenemos que asignar los ingresos. Porque fíjense en que en el 2B, pero en la última parte, fíjense en lo que dice. Los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1, que son las operaciones entre ausentes, estas que les indico que se llevan a cabo mediante estos medios de correspondencia, teléfono, teletipo, telégrafo. Entonces me dice el 2, cuando los ingresos provengan de esas operaciones, debemos atribuir a los ingresos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, si son operaciones entre ausentes, porque usamos estos medios que indicamos ahí, tenemos que atribuir, ¿sí? O jurisdiccionalizar, ¿sí? Esos ingresos para la jurisdicción donde tenga el domicilio el adquirente. Eso lo tiene el convenio, ¿sí? El convenio. ¿Mm? Ahora, entonces nosotros rebobinamos y decimos, bueno, entonces para cuando hay operaciones entre presente, no nos dice el criterio, solamente nos dice a la jurisdicción donde provienen los ingresos. Y cuando hay operaciones entre ausentes, nos indica cuál es el criterio, el del domicilio del adquirente. Sí, así es, así tenemos que jurisdiccionalizar. Entonces, cuando vamos a querer jurisdiccionalizar, decimos, y bueno, pero ¿cómo quedamos con las operaciones entre presentes? Y bueno, el criterio de concertación quedó fuera, ¿sí? El criterio de la entrega de la cosa, o sea, vamos a asignar los ingresos a la jurisdicción en la cual se hace entrega de la cosa, ¿sí? Y cuando sea operación entre ausente, vamos a utilizar este criterio del domicilio del adquirente. Y ahora decimos, bueno, pero ¿y cuál es, suponiendo que sea operación entre ausentes, cuál es el domicilio del adquirente? Y bueno, también salieron un montón de casos concretos con respecto a este tema
Y la resolución, ¿sí? Esta famosa resolución reglamentaria que les indico, sí nos dice cuál va a ser considerado el domicilio del adquirente. Yo lo tengo, reitero, en la resolución 15 del 2023, ¿sí? Los artículos más o menos son los mismos, chicos, a no ser que hayan intercalado algo respecto al mismo tema, digamos, en la nueva resolución. Si no, los artículos uno más, uno menos, los van a encontrar en el mismo orden. Con respecto, digamos, a este tipo de operaciones entre ausente, el artículo 31 nos dice: atribución de ingresos, operaciones que hace referencia al último párrafo del artículo 1. Interpretar que la atribución de los ingresos brutos al domicilio del adquirente, proveniente de las operaciones entre ausentes, se realizará siguiendo los siguientes criterios. Cuando se trate de venta de bienes, ¿sí?, los ingresos por venta de bienes, independientemente de su periodicidad, serán atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente, entendiéndose por tal el lugar del destino final donde los mismos serán utilizados, transformados, comercializados, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, el destino final de los bienes. Ese es el domicilio del adquirente, ¿sí? Y después dice, si tienen algún problema para ubicar cuál es el destino final, entonces trae, digamos, una serie, digamos, como de presunciones, ¿sí? Nos dice que puede ser el domicilio de la sucursal, o el domicilio donde desarrolla la actividad del adquirente, o el domicilio donde tenga un depósito, o el domicilio de la sede administrativa de última, ¿sí? Pero el artículo 31 nos da varios, digamos, criterios para encontrar, digamos, cuál es el domicilio, digamos, del adquirente, ¿sí? Pero fíjense que esto es para operaciones entre ausentes, ¿sí? Para el caso de ventas de bienes, operaciones entre ausentes, porque allí es donde tenemos el gran problema, ¿sí? Cuando es operaciones para venta de bienes. Cuando es prestación de servicio, no, pero cuando es venta de bienes, allí es donde tenemos este gran problema de cómo vamos a jurisdiccionalizar. Entonces, ¿qué sigue con esto? Quedó más claro la jurisdiccionalización si es operaciones entre ausentes. Operaciones entre ausentes es usando esos medios que ya hemos dicho, que son todos medios antiguos, ¿no? Ahora después tenemos que agregar qué pasa cuando es realizada por los medios modernos, internet, páginas web, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, para eso les quiero agregar que la norma reglamentaria tiene, porque ustedes saben que, lo vieron en teoría, que para, para que una jurisdicción, digamos, tenga potestad tributaria y requiera, digamos, participación en esta distribución de la torta, tiene que demostrar que hay sustento territorial. ¿Y qué es el sustento territorial? O sea, tiene que demostrar que el contribuyente extendió sus manos, sus pies, sus brazos, ¿sí? Por medio de ingresos o por medio de gastos, ¿sí? Pero extendió, digamos, se extendió hacia esa jurisdicción la cual reclama, ¿sí? Reclama que se le asignen ingresos. Ese es el sustento territorial. Pero ¿qué pasa? Sustento territorial se verifica, digamos, con ingresos y gastos computables, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de operaciones entre ausentes, también se tiene que demostrar el sustento territorial. Pero allí la norma más benévola, porque dice, cuando se trate de operaciones entre ausentes, el sustento territorial se puede demostrar incluso por medio de gastos no computables. Ya vamos a ver cuando entremos a trabajar con los gastos que un gasto no computable es la publicidad, pero no es no computable porque la publicidad no tenga relación o no me pueda medir actividad en una jurisdicción. Sí, sabemos que justamente si más publicidad hace, más va a vender en esa jurisdicción, sino que la publicidad se la dejó de lado porque no hay una forma razonable de medir el gasto de publicidad, digamos, de que impacte
en tal o cual jurisdicción. Entonces, por eso es como que la publicidad es uno de los gastos que se consideró no computable, pero no porque no pueda medir, sino que porque es difícil medir la actividad con este gasto de publicidad. Pero para operaciones entre ausentes, la norma dice el sustento territorial, o sea, se puede demostrar incluso cuando el contribuyente haya incurrido en gastos no computables. O sea que, por ejemplo, una provincia, Jujuy, ¿sí? Jujuy, si yo no he pagado una publicidad radial en radios jujeñas, entonces Jujuy, sí, si bien los gastos de publicidad yo no los puedo, digamos, tomar, digamos, para asignarle base a Jujuy, porque son no computables, pero sí Jujuy va a reclamar una porción de la torta. ¿Por qué? Porque por más que yo esté haciendo operaciones entre ausentes y yo diga no he puesto un pie en Jujuy, pero sí he puesto, se considera que uno ha puesto el pie en Jujuy por medio de estos gastos no computables que es la publicidad. Entonces, por eso es que para operaciones entre ausentes, el sustento territorial se puede dar, digamos, o se verifica cuando el contribuyente haya incurrido hasta en gastos no computables. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo al tema, digamos, de los criterios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las operaciones entre presentes y dijimos criterio de concertación, criterio de entrega de la cosa, y ahora ¿qué aplicamos? Y ahora vienen nuevos criterios. Los nuevos criterios que fue surgiendo, digamos, de casos concretos, digamos, que de la comisión arbitral, tiene que ver con esto que acabamos de leer, que es lo que la resolución reglamentaria nos decía que entendíamos por domicilio del adquirente, que era el criterio para jurisdiccionalizar las ventas para el caso de ventas entre ausentes, ¿sí? Ahora, para ventas o para operaciones realizadas entre presentes, ¿sí? Los últimos criterios, digamos, de la comisión arbitral, ¿sí? Lo que hace es ir como juntando o no clasificando las operaciones entre presentes y entre ausentes y le está aplicando el mismo criterio prácticamente, ¿sí? Porque en operaciones entre presentes, ahora la comisión arbitral dice hay que asignarle los ingresos a las jurisdicciones donde se verifique que sean el destino final de la cosa, ¿sí? Y eso del destino final no es lo que había leído recién en la resolución reglamentaria, pero que era para operación entre ausentes. Sí, es el mismo, el lugar del destino final de la cosa. Entonces, fíjense en que ese es el criterio que está en la resolución reglamentaria para operaciones entre ausentes. Y es el criterio que está adoptando la comisión arbitral para aplicar también a operaciones entre presentes, ¿sí? El del domicilio o destino final, digamos, de la cosa. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos entonces en operaciones entre presentes para jurisdiccionalizar los ingresos? ¿Qué aplicamos? Y en teoría le deben haber dicho que hay que tratar, digamos, de consensuar o juntar, ¿sí? Estos dos criterios, el tradicional que veníamos teniendo, el de la entrega de la cosa, con este del destino final de la cosa, ¿sí? O sea, tenemos que tratar, digamos, de juntar esos criterios, ¿sí? O hacer lo posible por juntarlos para no tener problemas, porque como acá no tenemos mucha, ustedes vieron, le dije la cantidad de artículos que tiene el convenio, ¿sí? Y si bien tenemos esta norma reglamentaria que ahora nos ayuda, pero no dejan de ser igual resoluciones, digamos, de conflictos que resuelve la comisión arbitral y que son cambiantes en sus resuelvos, ¿sí? La comisión arbitral hoy puede decir esto, mañana puede decir otra cosa. Entonces, lo que se recomienda es que sigamos aplicando para jurisdiccionalizar el caso de operaciones de ventas de cosas muebles, operaciones entre presentes, que sigamos aplicando el criterio de la jurisdicción donde se entrega la cosa. Pero lo tratemos, digamos, de juntar con este otro criterio que viene, digamos, de los nuevos casos concretos, que apunta al destino final de la cosa, que vaya, que sí coincide
o coincidentemente, ¿sí? Es parecido o es igual al que sí se reglamentó para operaciones entre ausentes, cuando se dijo que se entiende por domicilio del adquirente. Y dijo que se entiende como domicilio del adquirente aquel donde es el lugar del destino final de las cosas, ¿sí? O sea, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y ahora vamos a comenzar a resolver el práctico y vamos a ver distintos temas para que ustedes, digamos, hagan aplicación de todo esto que le hemos dicho, ¿sí? A ver, comencemos. La primera operación. La primera operación dice ventas por mostrador al por menor a clientes varios, tantos de Salta, ciudad, interior y de otras provincias, 7 millones. Y fíjense, dice, desconociendo el destino final de los bienes al momento de la venta. O sea que si no ponemos lo último, en principio nos quedamos con que son ventas por mostrador a los clientes de cualquier lado. ¿Y dónde es la entrega de la cosa? En Salta. Si aplicamos el criterio de la entrega de la cosa, los 7 millones son ventas que se deben jurisdiccionalizar para Salta, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Como tenemos estos nuevos criterios que andan dando vuelta allí en los casos concretos que ya se resolvieron para operaciones entre presente, que habla del destino final de la cosa, entonces nosotros vamos a hacer algo más acá, ¿sí? O le recomendamos al cliente, hagamos algo más, pongamos en la factura que se entrega la cosa acá en mostrador y que desconocemos el destino final de los bienes, ¿sí? Al momento de la venta. Entonces, con esa frase incorporada, digamos, en observaciones en alguna parte de la factura, nosotros vamos a jurisdiccionalizar los 7 millones solamente para Salta, ¿sí? No nos importa a qué estos clientes que le vendimos aquí en mostrador en Salta, no nos importa esos clientes si son de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca. No conocemos el domicilio del cliente o podemos conocerlo porque en la factura vieron que se pone el domicilio, ¿sí? Pero no conocemos el destino final de la cosa. Bueno, entonces vamos a la solución y fijémonos que tenemos aquí las ventas de Casa Central, ventas al mostrador al por menor, los 7 millones, computable y jurisdiccionalizado para Salta. ¿Estamos? Vamos al segundo. Me olvidé que estoy en el mismo archivo. ¿Qué nos dice el segundo? De la Casa Central de Salta se vendió a un cliente domiciliado en San Juan. Se solicitó productos de seguridad por la web de la empresa. La mercadería fue entregada desde Buenos Aires, ¿sí? Esto ya lo leímos, donde se encontraba el stock solicitado, 4 millones, y al momento del pago la empresa retuvo ingresos brutos. Primero, ¿qué hacemos con esos 4 millones si dice que lo vendió desde Casa Central, pero lo vendió a un cliente que está domiciliado en San Juan, que solicitó los productos por la web? Hasta allí hagamos un corte. Hasta allí hacemos un corte, ¿sí? ¿Qué caso sería? ¿Operaciones entre presentes u operaciones entre ausentes? Sería un caso de, en principio, operaciones entre ausentes, porque por el medio utilizado. El medio utilizado fue la web de la empresa. Entonces, si fue la web de la empresa, es operación entre ausentes. Y si es operación entre ausentes, el criterio, digamos, para jurisdiccionalizar es el domicilio del adquirente. ¿Y cuál es la jurisdicción que tenemos a la jurisdicción que le tenemos que otorgar los ingresos cuando se trata, digamos, del domicilio del adquirente? Aplicamos lo que nos dice la resolución, que se va a entender que el domicilio del adquirente es aquel, entendiéndose por tal, el lugar del destino final donde van los bienes. Y acá el cliente tiene domicilio en San Juan. La mercadería fue entregada desde Buenos Aires, donde se encontraba el stock solicitado al momento del pago. Bueno, o sea que no importa, digamos, acá no importa que la venta la haya concretado Salta, no importa que la mercadería fuera entregada, en este caso en Buenos Aires, acá lo que importa es el destino final de los bienes, que es el domicilio del adquirente en San Juan.
¿sí? Y acá fíjense en que así lo tenemos en la solución, ¿sí? Destino final de los bienes es el domicilio del adquirente en la provincia de San Juan. No importa que la venta la haya concretado Salta, no importa que la mercadería se haya entregado en Capital Federal o Buenos Aires, no sé dónde, acá importa el domicilio del adquirente y es San Juan. Entonces ahí desarrollamos lo que es ventas de Salta. Ahora vamos a ver las ventas en Buenos Aires. ¿Qué nos dice con respecto a Buenos Aires? Chicos, se ve bien en la, yo no veo, ¿no? Pero se ve bien o se ve chiquitito o más grande, quieren que lo haga. ¿Se ve bien el Yo veo archivo? bien, profesora. Ah, bueno, porque yo no veo como ven ustedes, así que por eso les pregunto. Vamos al 1.3. Fíjense que esto ya se trata de ventas en Buenos Aires, ¿sí? Este es Buenos Aires. ¿Qué tenemos con el 1.3? Una minera domiciliada en San Juan compró personalmente en el local de ventas de la sucursal. Él tiene sucursal en San Juan, ¿verdad? Ah, no, este es en Buenos Aires, disculpen. También tiene sucursal en San Juan, pero acá estamos hablando de la sucursal de Buenos Aires. Entonces, una minera de la provincia de San Juan compró en la sucursal de Buenos Aires elementos de seguridad por 6 millones, practicando al momento del pago retenciones del impuesto sobre los ingresos brutos para todos los fiscos provinciales en lo que el contribuyente tiene el alta correspondiente, las que se verán reflejadas más adelante. Después hablamos, chicos, de las retenciones de arriba y de acá, ¿sí? Primero veamos la jurisdiccionalización. El transporte fue a cargo del cliente. El transporte fue a cargo del cliente. En la documentación de respaldo, en el casillero destino final de los bienes, el comprador dijo desconocer por cuanto puede distribuir la compra en distintas provincias en las que ejerce su actividad. Primero, esto es operación entre presente u operación entre ausente. Es entre presente, dice compró personalmente en el local de Buenos Aires. Entonces, si compró personalmente, en principio, esto sería un ingreso que proviene de la sucursal de Buenos Aires, ¿sí? Como es operación entre presentes, aplicamos el principio general de entrega de la cosa, pero sabemos que ese principio está medio, con la resolución de los últimos casos concretos, está allí, entonces tenemos que tratar de, para sostenerlo, complementar con algo más para que coincidan estos dos criterios, el de la entrega de la cosa con el destino final de los bienes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahora los nuevos casos concretos me dice que aplique el mismo criterio que aplico para operaciones entre ausentes, que es el destino final de los bienes. Entonces, en este caso, entonces, ¿qué hicimos? Compramos, el contribuyente me compró de la sucursal de Buenos Aires, ¿sí? El de San Juan, y dijimos, o la operación se concretó, que el transporte es a cargo del cliente, o sea, del sanjuanino. Entonces, ¿qué significa? Olvídense en que la empresa tiene sucursal en San Juan, ¿sí? Es casualidad. Supongamos que no existe la sucursal en San Juan. Entonces, ¿qué pasa? En este caso es como que la empresa no se movió de Buenos Aires, de su sucursal de Buenos Aires, porque ella le vendió en mostrador de la sucursal de Buenos Aires. El sanjuanino fue y compró la mercadería en el mostrador de Buenos Aires y el sanjuanino pagó el flete, ¿sí? Hasta San Juan. O sea que nuestro contribuyente no se movió de Buenos Aires, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como es una operación entre presente, los nuevos criterios me dicen, igual hay que asignar, hay que ver dónde es el destino final de los bienes. Entonces, para justamente nosotros, digamos, no salir de esta jurisdicción de Buenos Aires, ¿qué es lo que se hizo? En el casillero del remito, de la factura, ¿sí? En destino final de los bienes, se manifiesta o hacemos como que el comprador manifiesta que desconoce cuál va a ser el destino final de los bienes. ¿Por qué? Porque él en ese momento sabe que está comprando, digamos, esos medios o de elementos de seguridad, pero no sabe dónde lo va a repartir. A lo mejor es una empresa que tiene sucursales en 10 provincias y hace una sola compra. Entonces no sabe, va a ir a las 10 provincias, pero todavía no sabe a cuáles ni cuánto. Entonces, ¿qué hacemos ahí con esa información, digamos? Lo que estamos haciendo es justamente
diciendo o haciendo coincidir, ¿sí? El criterio de la entrega de la mercadería para asignar, digamos, esa venta a Buenos Aires y que no podemos asignar, digamos, al domicilio del adquirente por entrega, por el destino final de los bienes por ser desconocido, ¿sí? No conocemos, digamos, el mismo cliente nos está diciendo que desconoce el destino final de esos bienes. Entonces, aplicamos solamente el criterio de entrega de la cosa. Entonces, vamos a la solución y fijémonos que esa venta queda en Buenos Aires, ¿sí? Fíjense ustedes que lo que venimos viendo hasta acá, que siempre necesitamos como más información adicional o aclarar o tratar, digamos, de tener un manejo, digamos, de la información en el momento, que este manejo lo tienen que tener las personas que realizan la facturación, ¿sí? De las ventas. Es un manejo que lo tienen que llevar, digamos, en cada uno de esos momentos para poder, digamos, ir teniendo una información, digamos, razonable en el momento que ustedes llegan, porque cuando ustedes llegan a armar esto, ya pasó un montón de tiempo, ya cerró el ejercicio, ya está todo cocinado, ¿sí? Entonces, todo esto, digamos, es un trabajo que hay que hacerlo en el día a día. Vamos a el siguiente tema. Ya vimos esto de la minera. Bueno, quería decirle que con respecto a las retenciones, esto se da mucho en el consejo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajen, digamos, como profesionales, van a ver que eh, anden para contribuyentes de convenio, operen como operen, siempre van a tener, digamos, regímenes de recaudación, de percepción y de retención, donde les recaude, digamos, ingresos directos de todas las jurisdicciones. Entonces siempre van a tener un montón de ingresos a cuenta del tributo en un montón de jurisdicciones. Y que no se refleja, digamos, con la real actividad, porque siempre todos retienen, todos perciben, todos recaudan por las dudas de más, ¿sí? Entonces siempre hay un cúmulo, digamos, de saldos a favor que tienen los contribuyentes de convenio. ¿Por qué? Porque todos, digamos, aplican estos regímenes en demasía. Y no solamente en demasía en cuanto eh, digamos, por ejemplo, en el primer caso donde dice que le aplicó la retención, digamos, para todas las jurisdicciones, ¿sí? O sea, por una operación le aplicó el régimen de retención de todas las jurisdicciones. No es solamente ese el motivo que los contribuyentes de convenio tienen mucho saldo a favor, sino que también te retienen o te perciben o te aplican los regímenes de recaudación en jurisdicciones que quizás no corresponde que se apliquen esos regímenes, ¿sí? Y un tema muy puntual es en el tema de la compra de la materia prima, que ya cuando veamos los gastos se lo voy a explicar. Pero, por ejemplo, cuando se compran, digamos, los bienes de cambio, que es el costo de compra, te retienen sobre eso. Y en realidad ese es justamente lo vamos a ver, digamos, que es un concepto no computable en la determinación del coeficiente. Entonces, ¿qué pasa? Si me están reteniendo sobre la compra de bienes de cambio y eso no es computable en la confección del coeficiente, entonces me están reteniendo en valores absolutos muchísimo más de lo que después le va a corresponder quizá a esa jurisdicción en cuanto al coeficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que los bienes de cambio es un número, digamos, muy importante en el estado de resultado, la compra, pero si es no computable, quiere decir que el coeficiente para esa jurisdicción donde yo compro los bienes de cambio va a ser chiquitito, si no tiene otros gastos representativos o ventas. Entonces, todas esas cuestiones, digamos, en el régimen de convenio se da muchísimo, que por todos lados le retienen al contribuyente, ¿sí? Retienen, perciben o recaudan con recaudaciones bancarias. Te estoy viendo. Sin analizar, digamos, realmente cuál es el nivel de actividad del contribuyente en esa jurisdicción. Ante la duda, siempre recaudan. Vamos con el punto 1.4. El punto 1.4 es una venta también de la sucursal de Buenos Aires. ¿Y qué me dice? Son ventas cuyos pedidos reciben por las redes sociales por 3 millones neto de descuento por modalidades de pago y devoluciones. Según según domicilio de los adquirentes, la distribución es la siguiente: 2 millones adquirentes de Salta, 900.000 adquirentes de Buenos Aires y 100.000 adquirentes de Cava. Primero,
se vendió desde la sucursal Buenos Aires y por redes sociales. O sea, no se vieron la cara. O sea, operaciones entre ausentes. ¿Cuál es el criterio? Domicilio del adquirente. ¿Qué es el domicilio del adquirente? ¿Cuál es el domicilio del adquirente? La jurisdicción donde, la terminología que usa, el lugar del destino final de los bienes. Ese es el domicilio del adquirente. Entonces, ¿qué hago? Y tengo que distribuir los 3 millones en función del domicilio del adquirente. ¿Qué querés, Bueno, tomar? acá nosotros ya se lo damos distribuidos, digamos, ¿sí? Tomá. Pero esta es una tarea que tiene que hacer el que factura, ¿sí? El que factura tiene que ir analizando estas cuestiones ya y cuando realice el registro de esa operación ya tiene que tener un buen plan de cuentas y ya tiene que ir asignando, digamos, esa venta a las jurisdicciones que correspondan en su contabilidad, ¿no? En su plan de cuentas, digamos. Vamos a la solución. ¿Qué tenemos en la solución? 3 millones, operaciones entre ausentes, ya dijimos cuál es el criterio, y acá tenemos la asignación, ¿sí? La asignación, ¿sí? 2 millones porque son de los clientes con domicilio en Salta, 900 en Buenos Aires y 100 en Cava. Ahora vamos con las ventas en la sucursal de San Juan, porque también tenemos una sucursal en San Juan, ¿sí? Nos dice que hay una operación por 5 millones efectuada a través de Mercado Libre a un cliente de Chile, cumplimentando todos los requisitos al respecto, abonando a la plataforma una comisión de 9.000 incluidos en el punto 311, ¿sí? Bueno, no importa, veamos los ingresos ahora. Operación decía, efectuada a través de Mercado Libre a un cliente en Chile. O sea, vendió bienes a Chile. ¿Qué es eso? No computable. Una exportación. ¿Mm? Es una exportación. Entonces, ¿qué tratamiento le damos a la exportación? A la exportación le damos el tratamiento para esto acá no vemos tratamiento fiscal, ¿no? Acá no vemos tratamiento fiscal de grabado, exento, no. Acá analizamos si es computable o no computable y después a qué jurisdicción, digamos, asignamos esos ingresos, ¿sí? Acá, para las exportaciones, en la conformación del coeficiente unificado, tiene el tratamiento de no computable. ¿Por qué? Porque lo dice la resolución, esto se resolvió en casos concretos, se los leo. La resolución dice, interpretar con alcance general, o sea, se resolvió en un caso concreto, pero ahora es de aplicación general, que los ingresos provenientes de operaciones de exportación de bienes y o de servicios efectuados en el país, siempre que su utilización se lleve a cabo en el exterior, eso es para los servicios, así como los gastos, o sea, los ingresos, tanto los ingresos como los gastos que les correspondan, no serán computables a los fines de la distribución de los ingresos brutos. O sea, ingresos y gastos relacionados con exportación no van a ser computables en lo que es la conformación o la confección del coeficiente unificado, ¿sí? No es que no mide actividad, pero bueno, pero por una cuestión, digamos, de practicidad, se decidió que este concepto no va a formar parte, digamos, de la confección del coeficiente, ¿sí? Quizás también porque haya, ¿dónde lo jurisdiccionalizamos? ¿Sí? A qué provincia? ¿Sí? Bueno, tiene eh, muchas cuestiones que lo pueden ver después en toda esta familia de fallos que hay sobre la gravabilidad de las exportaciones en Misiones. Bueno, eh, ¿qué otro? Hasta allí terminamos, ¿sí? Lo que son las ventas que están en todas estas sucursales, ¿sí? Pero fíjense en que nosotros acá tenemos otros ingresos. En el estado de resultado tenemos otros ingresos y nosotros ahora estamos trabajando con ingresos, ¿sí? Tenemos otros ingresos y después tenemos el RECPAN que es positivo, o sea, es otros ingresos también, ¿sí? Y impuesto a las ganancias no, listo. Entonces tenemos que analizar esto, otros ingresos y el RECPAM, ¿sí? Vamos con la llamada 3 para ver otros ingresos. En el planteo, vamos a la 3, a la llamada 3, no sé dónde está. ¿Es 3? Acá, es 4. Otros ingresos y egresos, es 4, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a la llamada 4 en el planteo
abajo, dice otros ingresos y egresos, ¿sí? Y eso de los 200.000 o 600.000, dicen que tenemos intereses de un plazo fijo en un banco regido por la 21526, 200.000 pesos en la provincia de Salta. Tenemos por la venta de un bien de uso otros 200.000 pesos. Tenemos diferencias de cambio positiva por 70.000 y tenemos otra diferencia de cambio positiva por rescate y renta de fondos comunes de inversión, 100.000 y 30.000 respectivamente, en un banco de Salta. Entonces, allí tenemos todo lo que son lo que conforma otros ingresos, digamos, en el estado de resultados, ¿sí? Entonces, tenemos que ir viendo qué tratamiento no es qué tratamiento, disculpen, me rectifico. Tenemos que ir analizando si estos ingresos son computables o no computables para la confección del coeficiente unificado. Y yo les dije cuando comenzamos que ahora es más fácil que antes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esta resolución reglamentaria y solamente vamos al artículo 5, mi artículo 5 en la resolución que tengo del 2023, y allí dice ingresos no computables y que no tengo que computar lo de los regímenes especiales, lo de la venta de bienes de uso, o sea que ya sabemos que estos 200 es no computable. Me dicen que tampoco tengo que computar, me voy a otros artículos, en el artículo 6, las diferencias de cambio o los ingresos por valor patrimonial proporcional, o sea que ya sé que tampoco los 70.000 no puedo computarlo, ¿sí? Y acá tengo fondos comunes de inversión, 100.000 por compraventa o rescate y 30.000 por rendimiento de los fondos comunes de inversión, ¿sí? Los intereses, la verdad es que los intereses no me dice nada acá de que lo trate como no computable, ¿sí? Habla de diferencias de cambio. Entonces, y si no me dice nada, es computable, ¿sí? Entonces, vamos a la solución a ver todo este tema. Otros ingresos, acá. En otros ingresos, vemos los intereses de un plazo fijo, ¿sí? Lo vamos a dejar como computable. ¿Por qué? Porque si nada me dice es porque es computable, ¿sí? Entonces, al margen de acá dice exento, pero eso, bueno, es tratamiento fiscal, pero acá no vemos tratamiento fiscal, ¿sí? Entonces, los intereses están exentos. Recuerden que también en la resolución reglamentaria me decía que acá se va a trabajar con los ingresos grabados, exentos y grabados a tasa cero, que esos ingresos eran los computables, salvo, por ejemplo, las exportaciones, que sabemos que están exentas, pero expresamente hay un artículo que me dice las exportaciones no, las diferencias de cambio no, ¿sí? Así que, pero los intereses de plazo fijo están, digamos, en la columna de computables. Y a Salta, porque la caja de ahorro está en Salta, ¿sí? La jurisdiccionalización es para Salta. La venta de un bien de uso, y a lo mejor es el bien de uso que nosotros usamos para fabricar las zapatillas que vendemos en todas las jurisdicciones, entonces sería difícil, ¿no? Jurisdiccionalizar, digamos, ese bien de uso, ¿sí? El resultado por la venta. Entonces, directamente es un concepto que la norma dijo no va a ser computable, porque está complicado para distribuir o prorratear entre varias jurisdicciones. Las diferencias de cambio, la norma me indica que, acá dice, interpretar que a los fines de la confección, de la aplicación del régimen general del convenio, dice, interpretar que a los fines de la aplicación del régimen general del convenio multilateral e independientemente del tratamiento que le asigne la jurisdicción a los efectos de su consideración como base imponible local, o sea, no importa si la jurisdicción lo graba o no lo graba, a los efectos de su consideración, los conceptos BPP y diferencias de cambio, negativas o positivas, que se generen por la participación en empresas o tenencia de moneda extranjera respectivamente, no serán computables como gastos ni como ingresos, ¿sí? Para la conformación de los coeficientes unificados de las distintas jurisdicciones, ¿sí? Eso me dice el artículo 6 de esta resolución reglamentaria. Entonces, positivos o negativos, BPP, diferencia de cambio, nunca lo vamos a considerar como computable. Y acá tenemos el tema del rescate. El rescate es como que es el resultado de la venta que hicimos de los fondos comunes de inversión. Y la renta.
que vendría a ser el rendimiento, no se llaman intereses, se llaman rendimiento, pero es como que son los intereses. Bueno, esto en principio también, como no sabemos, digamos, no está en ningún lado excluido, entonces lo consideramos como computable, ¿sí? Después el tratamiento fiscal en cada jurisdicción lo vemos, exento, grabado, eso es después cuando hay que analizar, digamos, el tratamiento allá al final, pero para esto no necesitamos saber tratamiento fiscal, ¿sí? O sea, por ahora nos conformemos con que es un concepto que es computable, ¿por qué? Porque no está expresamente excluido o considerado como no computable, ni por el convenio ni por la resolución reglamentaria. Y el RECPAM, eso no me mide nada, sabemos que es algo calculado por el tema de la inflación. Directamente lo del RECPAM no lo ponemos porque no incide. Ya sea positivo o negativo, no tenemos que considerar el RECPAM. Entonces, acá ya terminamos, digamos, de analizar todos los ingresos, ya sea por ventas como los otros ingresos que tiene el contribuyente, ¿sí? En el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con información del ejercicio anterior. Y lo único que tengo que hacer, porque esto me va a ayudar a encontrar la mitad del coeficiente, o sea, el 50% que corresponde, digamos, a los ingresos, ¿sí? O sea, el 50 es como que me va a medir la medida de la actividad que tiene el contribuyente en cada una de las jurisdicciones, va a estar medida en función de, el 50% en función de los ingresos. Y eso es lo que vamos a calcular ahora, ¿sí? O sea, a ver, el total, digamos, de ingresos computables que tiene el contribuyente son 20.330.000, ¿sí? Fíjense en que a Salta, ¿sí? Se le asignaron, o también podemos decir en palabras del convenio, 9.330.000 son ingresos que provienen de Salta, de esos 20 millones. 6.900.000 son ingresos que provienen de San Juan y 100 de Cava, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cálculo matemático. ¿Cuánto es 9 millones sobre el total? Representa el 45% o el 0,4589 viéndolo en índices, ¿sí? Buenos Aires participa en el 33,94, San Juan el 19 y Cava el 0,05, ¿sí? Entonces allí lo que estamos viendo es cómo participan cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Pero en función de sus ingresos, en función de los ingresos, ¿sí? Acá, en función de los ingresos que podemos ver y que en realidad el nivel de actividad que tiene el contribuyente en la provincia de Salta es casi el 50%, fíjense que es el 45,89, ¿sí? Y fíjense en que el nivel de actividad en Cava es mínimo, es el 0,05, ¿sí? Bueno, pero nosotros tenemos que medir actividad no solamente con los ingresos, sino también con los gastos. Entonces ahora tenemos que ir a trabajar con los gastos. Fíjense en que todo esto después es para lo que estos dos cuadritos, veanlo ustedes tranquilo en la casa, es para el doble control que tenemos que hacer para ver que no omitamos, digamos, ningún ingreso, ¿sí? Después leen las notas aclaratorias y vamos a ver en función de los gastos. Nosotros arrancamos a las 6, ¿no? ¿Quieren que hagamos un descansito ahora para arrancar con los gastos? Hola. Sí, contadora. ¿Quieren descansar 10 minutitos? Sí, sí, profe. Bueno, profe. Dale. A las y 45. Y 40, a las y 40, chicos, son y 30, ¿sí? Bueno, Dale. profe, Sí, profe.